Pues hola a todos. Ahora sí somos más poquitos. Estoy organizando aquí mis apuntes. Listo. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar con una pregunta. ¿Cuál es la marca del cristiano? No de ropa, ni de otra cosa. O sea, ¿qué es lo que identifica realmente al cristiano? Que quiere imitar a Jesús. Quiere imitar a Jesús. Ajá. Los frutos del Espíritu, pero testimonio. Pero hay específicamente una cualidad que Jesús es el que más la recalcó. O sea, que es la marca indiscutible de un verdadero cristiano. El distintivo más importante del creyente. Ajá, o sea, sí, todo eso es cierto, pero hay un distintivo muy particular que tiene que tener el cristiano, sí o sí. ¿Se rinden? Gracias. La fe firme. Ajá, la fe firme también. O sea, todos esos que dicen sí son distintivos, pero hay uno que es el más grande. Cristo, pero hay algo más. Les voy a dar una pista, ya con esto van a saber. En esto conocerán que son mis discípulos. Nos amaréis unos a otros. El amor, ¿sí? El amor es la característica más importante del cristiano. Es lo que, o sea, algo que recalcó Jesús una y otra vez, justamente es el amor. ¿Sí? O sea, él vino a mostrarnos constantemente que esa sería una característica que reconocerían que somos sus discípulos. O sea, él dijo eso. Él dijo, en esto conocerán que son discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Sí? No en que sean obedientes, no que sepan mucho, ni siquiera que tengan una gran fe. ¿Todo eso es importante? Claro que sí. ¿Todo eso es parte de ser creyente? Por supuesto que sí. Pero el amor es la característica o la marca más importante de un verdadero creyente. ¿Sí? Entonces, no es el conocimiento, no es cuánto obedezcamos, no es cuán santos seamos, es realmente el amor. Todas esas cosas son importantes, por supuesto, ¿sí? No vamos a demeritar el amor, el conocimiento, la santidad, la obediencia, ¿sí? Pero la base es el amor. Siempre la base de eso es el amor, porque sin amor lo demás no tiene sentido y no sirve para nada. Esa es una realidad. Entonces, tristemente no siempre es la característica más relevante de hoy en la iglesia. Y eso es algo que tenemos que cuidar. O sea, hoy a veces hay otras características y hay mucha fe, o hay mucho conocimiento, hay mucha teología, y creo que también a veces nos acostumbramos tanto a ser cristianos, los que tenemos más tiempo, que damos por hecho que practicamos ese amor y a veces no nos damos cuenta cuando fallamos en el amar, ¿sí? Nosotros debemos aprender a crecer más en amor. O sea, nosotros como seguidores de Cristo, nuestro mayor esfuerzo debe ser en crecer más en amor, más que en conocimiento. Por ejemplo, Pablo en la carta de los Corintios dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí? Lo hemos comentado otras veces. Cuando algunos nos pasó que el llenarnos de conocimiento antes que madurar nos llenó de envanecimiento, ¿sí? A mí en particular. Entonces,
es bueno aprender teología, es bueno adquirir conocimiento y es bueno esforzarse en ello, pero es más importante esforzarse en ejercitar y tener una disposición a ejercitar ese amor continuamente, ¿sí? Hay una anécdota que no podríamos decir que es cierta, pero es una anécdota desde los primeros siglos, donde decían que el apóstol Juan, cuando ya estaba grande y le invitaban a predicar, él llegaba y decía nada más: hijitos, ámense unos a otros. Y siempre repetía lo mismo. Y luego le preguntaban, ¿por qué siempre eres enfático en eso? Dice, pues porque es lo más importante que enseñó nuestro Señor Jesús. Es lo que más enseñó. Entonces, la marca indiscutible de un cristiano, además de las cosas que menciona, porque son ciertas, es la principal, es el amor. Así que vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera a los Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 1. Primera a los Corintios 13:1. Creo que todos conocemos estos pasajes tan hermosos. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día que nos regalas para reunirnos, para acercarnos a ti, para adorarte, para crecer en tu palabra, en la comunión y en el amor. Mi Señor, tú dijiste que el amor sería una característica muy importante entre nosotros, el distintivo más importante por el cual nos podrían reconocer, porque justamente tú viniste a derramar ese amor y viniste a mostrar ese amor y la gente veía ese amor en ti. Por eso enseñaste que reconocerían en eso a tus discípulos, que mostraran ese mismo amor que tú derramaste. Ayúdanos a aprender de ese amor, pero sobre todas las cosas, aprender para llevarlo a la práctica. Ayúdanos a los que a veces tenemos un poco más de tiempo en la fe a ver, a evaluarnos a la luz de tu palabra para que podamos, porque creo que esto es algo que debemos estar aprendiendo durante toda nuestra vida. Más que tanto conocimiento, más que grandes términos teológicos, aprender a amar,
Porque si aprendemos a amar verdaderamente, entonces ya tenemos todo y cumplimos todo, como tú has enseñado. Danos mucha humildad para recibir tu palabra, mucho discernimiento y que tú seas exaltado esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Recordamos que la carta a los Corintios es una carta donde se expone mucho pecado, muchas cosas. Había la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto había divisiones, o sea, había problemas de división entre ellos. Unos decían que eran seguidores de Pedro, otros de Pablo, y así, de Apolos. Y Pablo justamente empieza a poner orden, a decir, Cristo no está dividido, ¿no? Y habla durante toda la carta, habla de varios pecados. La iglesia de Corinto es una iglesia que tenía muchos problemas, ¿sí? Pero no es una iglesia descartada por Pablo. Eso es algo muy hermoso, porque Pablo, a pesar de muchos pecados, hablamos de fornicación, hablamos que entre ellos estaban demandando, había pecados muy latentes, había idolatría, cuando compartían la Santa Cena, algunos se emborrachaban, hacían distinción entre hermanos, o sea, había varias cosas realmente desagradables. Y algo que Pablo elogia es que ellos han sido dotados de todos los dones. O sea, dice que abundan en los dones. Entonces, en el capítulo 12, justamente, nosotros tenemos cómo empieza Pablo a hablar de los dones del Espíritu, de los ministerios, de todo el equipamiento para favor de la iglesia, ¿sí? Y en el capítulo 14 sigue hablando de los dones espirituales, ¿no? Pero aquí este capítulo está entre esos dos de los dones para hacer un énfasis más importante, de algo más importante que los dones, que el conocimiento, que el servicio, que los ministerios, que todo. Y es esto, el amor. ¿Cómo termina el capítulo 12? Dice, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente, ¿sí? Entonces, tenemos que en Corinto había rivalidades, había competencia y había mucha falta de amor. Ese era uno de los grandes problemas de la iglesia de Corinto. Había una carencia de amor entre ellos, ¿sí? O sea, se peleaban por tonterías, hacían cosas, había énfasis, y entonces buscaban los dones y menospreciaban a los que tenían ciertos dones que no son tan apantallantes, por así decirlo. ¿Y cómo empieza esta parte? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de los dones, y justamente este capítulo empieza hablando de los dones, empieza hablando del don de lenguas. O sea, en el contexto, antes y después, hace un énfasis en el don de lenguas, hace que se busque el don de lenguas, que no se detenga a hablar en lenguas, pero señala algo muy importante. O sea, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no sirve de nada. O sea, cuando nuestras palabras, lo que está diciendo, no llevan amor, solo son ruido. Pueden ir cargadas de mucha teología, pero si no llevan amor, solo son ruido que resuena, ¿sí? Cuando no vivimos ese amor, solo es palabrería que no edifica. O sea, si yo no busco edificar en amor, sino solo corrección en mis palabras, que no llevan amor, es lo que dice Pablo, es como metal que solo está haciendo ruido, ¿sí? Como algo que rechina. El címbalo en ese tiempo eran los platillos, pero sin tener instrumentos, sin tener armonía, nada más era mero ruido, ¿sí? Si yo me pongo a agarrar un instrumento y a golpearlo a lo loco, no sirve de nada. Pero si hay una armonía, entonces suena bonito. Y eso es lo que está diciendo. Si yo tengo esa, o sea, aquí vamos a aclarar un punto nada más como dato cultural.
bíblicamente no pareciera que exista algo como lenguas angelicales, ¿sí? Este es el único versículo que se usa para respaldar que hay lenguas angelicales, pero está haciendo un uso de una hipérbole, o sea, está exagerando. O sea, si yo hablara todas las lenguas humanas y hasta angelicales y no tengo amor, o sea, esa es la idea. Entonces no está respaldando que existan lenguas angelicales, está, porque aparte de los ángeles hablaron en nuestro idioma, no hablaron en un lenguaje que nadie pudiera entender. Entonces, pero ese es el punto ahorita, ¿sí? O sea, dice, si yo hablo todas esas cosas, dice, pero no lo hago en amor, de nada sirve. Y es si nosotros, o sea, si nosotros sabemos muchas cosas y enseñamos muchas cosas, pero si no lo hacemos con amor, solo es ruido. O sea, dice, de nada sirve. Después, sigue hablando de los dones, fíjense. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Igual, o sea, podría ser un gran profeta y saber todos los misterios, tener toda la teología, adquirir todo el conocimiento bíblico y tener una fe. O sea, aquí pone el ejemplo más grande que puso Jesús, ¿no? O sea, que tú oras y se traslada una montaña y se mueve. Dice, esa es la fe que tienes que tener. Ah, pues si yo tengo esa clase de fe, que yo hago una oración y la montaña se mueve, dice, pero si no tengo amor, dice, de nada sirve. O sea, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le está diciendo, o sea, ustedes están teniendo muchos dones y eso es bueno. Dice, pero si no es con amor, no sirve de nada. Porque no edifica. Porque si no es con amor, no bendice. Porque si la enseñanza no busco que sea en amor, de edificación, entonces no sirve de nada, es hueco, es vacío, no impacta. Eso es algo que luego vivimos muchas veces en muchos lugares, donde hay muchas cosas, pero no hay amor. Y nosotros debemos tener mucho cuidado en eso, en no caer en eso. O sea, por eso es la marca, por eso decía, es la marca más importante del cristiano. Todo lo que decían y mencionaban es muy importante, pero no es lo que realmente identifica más a un verdadero cristiano. El amor es lo que realmente lo identifica, porque es justamente el amor que vino a dar Cristo, el que nosotros igualamos, el que seguimos, ¿sí? Y después dice, verso 3, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, ¿sí? Otra vez, otra exageración, o sea, estamos hablando de algo extremo, de dar, de negarse, dice, hasta dar la vida misma, pero si no hay amor, entonces solo, o sea, cuando la motivación no es el amor, sino el reconocimiento, el ser exaltado, el ser que me conozcan, el que me vean, el que sepan que yo soy esto, el otro, dice, es pura vanidad, no tiene sentido, porque no es amor. Entonces, el tener los dones y servir sin amor no es algo que agrade a Dios ni lo glorifique, ¿sí? Reitero, ¿es bueno tener dones? Claro. ¿Es bueno tener una fe que trasladase los montes? Claro. ¿Es bueno la profecía, las lenguas, todo? ¿Es bueno? Claro. ¿Es bueno el conocimiento? Por supuesto que es bueno. Pero debe ir acompañado en amor, siempre. Porque si no lleva amor, dice, no sirve de nada. Si la predicación no es con amor, dice, solo es ruido. Si mi exhortación no es en amor, solo es ruido. Si mi consejo no es en amor, solo es ruido. Si el compartir ciertas cosas. Entonces, todo debe ser en ese amor. Porque eso debe ser la base. Es el mismo amor que nosotros recibimos. Porque si no, no tiene valor delante de Dios. Es como la ofrenda de Caín. Solo un mero cumplimiento. No fue una ofrenda agradable a Dios porque era un mero cumplimiento. La de Abel escogió lo mejor para Dios, ¿sí? En amor. La de Caín era pues, solo dar. Entonces se pueden hacer cosas muy espirituales
Se puede ser muy espiritual en ciertas áreas, pero sin amor de nada sirve. Y aquí saltamos a algo muy importante. ¿Cuáles son las características de ese amor? Porque el amor no se trata de emociones solamente, ¿sí? El amor lleva emociones, pero el amor no se trata solo de emociones, ¿sí? Porque las emociones, pues todos sabemos que de repente vienen y van, ¿no? Son un poco inestables, dependen a veces de nuestro estado de ánimo. Entonces, el amor de hoy, lo hemos dicho otras veces, es muy egoísta, porque eso estamos plagados, eso nos han enseñado, eso nos enseña la televisión, las películas, nuestro entorno, ¿sí? O sea, que tú no debes soportar nada, que tú no debes pasar por alto nada, que si te la hacen, mejor te salgas de ahí y se la devuelvas, o todas esas cosas, ¿no? Y el amor, desde nuestra perspectiva de este mundo, depende de lo que yo recibo, ¿sí? Entonces yo voy a amar dependiendo si yo recibo amor, pero si yo no recibo amor, yo no voy a amar. Ese es el intercambio que nos enseñan hoy en día. ¿Por qué estás en un lugar donde no te aman, no? Entonces, si yo no recibo, no doy. Y es como cuando le preguntan a alguien, ¿y por qué amas a esta persona? Generalmente las respuestas son plagadas de egoísmo. Porque me trata, porque me cuida, porque me hace, porque me esto, porque me lo otro. O sea, porque tiene que ver conmigo, ¿sí? Entonces el amor, cuando yo amo, generalmente es la respuesta que tengo para del amor que yo estoy recibiendo. Y eso es un amor egoísta. Eso no es un amor bíblico. El amor bíblico, ¿cuál es la palabra de amor que describe la Biblia? Creo que la sabemos, ¿no? La palabra griega, ágape. Y el ágape es una palabra que no era tan común en el tiempo de Jesús, porque el ágape tiene que ver con un amor incondicional, tiene que ver con algo que tiene que ver con dar sin esperar. Es el amor. Generalmente, esa es la palabra que se traduce como amor cuando habla del amor de Dios hacia nosotros. Ágape, que no depende de nosotros, sino depende, Él es la fuente del amor incondicional. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Porque éramos buenos? No. Dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se manifestó el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, el amor de Dios no depende de nosotros, porque si dependiera de algo de nosotros, entonces Dios no nos amaría. Y no tendríamos a Jesús, y no tendríamos nada, estaremos destinados a la condenación. Sino el amor de Dios se vio manifestado porque Él nos amó, porque Él es amor. Y ese es el amor que recibimos, y ese es el amor que debemos dar, que se nos demanda a dar. ¿Qué es lo que dice Jesús respecto a nuestros enemigos? Que los amemos. O sea, nos pone el ejemplo más drástico de todos, ¿sí? Porque no dice ama a los hermanos difíciles, ama a la gente que es así. No, ama aún a tus enemigos y ora por ellos y bendícelos. ¿Por qué? Porque ese es el amor que tuvo por nosotros, porque nosotros fuimos sus enemigos. Entonces, el amor bíblico tiene que ver con acciones, no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con emociones, tiene que ver con las acciones que yo hago. De modo que si estas acciones yo las estoy tratando de hacer a mi prójimo, a mi hermano, a mi vecino, aún a los demás, entonces estoy practicando el amor. Pero si estas acciones no son una característica, entonces debo trabajar en ello para practicar el amor. Esto es en un contexto de iglesia, ¿sí? O sea, este pasaje va en un contexto muy de iglesia, lo cual es bueno para nosotros. Primera característica en el verso 4 dice, el amor es sufrido. La palabra que se traduce en la Reina Valera como sufrido, en otras Biblias se traduce como el amor es paciente. Y la idea literalmente es mantener el ánimo, que es la paciencia. O sea, es decir, no, que tarda en reaccionar, que soporta sin explotar. Esa es la idea de la palabra.
O sea, sufrido no porque me guste sufrir, sino porque puedo, no reacciono ante el mal, no reacciono ante un comentario, no reacciono ante ciertas circunstancias, sino puedo mantener el mismo ánimo y puedo soportar sin explotar. Esa es la idea de esta palabra, soportar, sufrido, paciente, ¿sí? O sea, no exploto, no reacciono, mantengo la calma. Eso es lo que significa. Es como, literalmente es ese, mantener el ánimo. Es decir, mi ánimo no cambia fácilmente. Puedo mantener mi mismo ánimo en diversas circunstancias. Lo mantengo. Esa es la paciencia. Eso es ser sufrido. Me hacen algo, mantengo mi mismo ánimo. Dicen algo, mantengo el mismo ánimo. Me persiguen, me critican, me juzgan, me esto, me lo otro, mantengo el mismo ánimo. El amor es así. Es esa reacción donde no explota, donde me dijiste, entonces yo reacciono y te contesto y te digo y mantengo, y esto no me gusta y esto no me parece. El amor no es así. El amor es mantener el mismo ánimo. No me cambia, no me altera, no explota. Esa es la primera característica que nos da este texto. Ese es el amor. Después dice que el amor es benigno. Hace el bien activamente sin distinción, sin prejuicio, sin buscar. Es simplemente estar actuando bien a favor de mi prójimo. Otra vez, en contexto de iglesia es eso, es estar actuando activamente bien hacia los demás. Eso es ser benigno, que es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, ¿sí? Entonces, después dice que no tiene envidia. El amor no es envidioso, es decir, no es competitivo, no deseo lo que el otro tiene, no deseo el ministerio que otro tiene, no deseo el don que otro tiene, no deseo la sabiduría que otro tiene, no deseo nada, porque no hay competencia, porque no busco competir con nadie. El amor es así. No tiene envidia, no compite, no anda viendo, no anda tratando de ser mejor que el otro. Se mantiene ahí. Ese es el amor. También dice que no es jactancioso, que no se envanece. O sea, no busca exaltarse, no yo hago, yo doy, yo esto, yo el otro, y no es mírenme a mí. El amor no es eso. Porque si yo lo que hago, lo hago por amor a los demás, por amor a mi prójimo, no busco ser exaltado, no busco el reconocimiento y no busco que todo se centre en mí. O sea, no se jacta de lo que hace, no se jacta de lo que conoce, no se envanece. Ese es el amor. Después en el verso 5 dice, no hace nada indebido. O sea, actúa con justicia. El verdadero amor le gusta actuar con justicia constantemente. No va a decir nada indebido hacia sus hermanos. Va a cuidar las cosas, ¿sí? No busca lo suyo. Es decir, no es egoísta, no se pone en primer lugar. Es primero los demás, después yo. No es priorizo mis emociones, o sea, no lleva el yo antes de la oración. No se trata de, es que yo no estoy de acuerdo, es que a mí no me gusta, es que yo esto, es que yo el otro, es que yo no comparto, es que no se trata de eso. No se centra en mí. El amor es hacia los demás. ¿Por qué Pablo podía vivir como vivía? Porque amaba verdaderamente. O sea, el ejemplo de Pablo de una negación tan grande, aunque a veces le costaba, porque vemos en sus cartas ciertos detalles donde dice, le costaba, pues sí, es humano, era un humano normal, o sea, no era perfecto, no era intachable, o sea, Pablo también batallaba, Pablo también decía, es que ustedes están reaccionando así, es que ustedes no están reconociendo esto, y Pablo tenía sus luchas también, pero al mismo tiempo había congruencia en sus acciones, porque Pablo vivía de esta manera. O sea, Pablo realmente se negaba completamente a él mismo, o sea, dio su vida por la causa del evangelio. Entonces no era centrado en él. Otra característica dice que no se irrita.
Habla de dominio propio, no reacciona ásperamente, hay mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Poder sujeto a control. O sea, la mansedumbre no es falta de carácter. En nuestro país acostumbramos decir que una persona tiene carácter fuerte cuando es muy iracundo, ¿no? Y una persona que es mansa, le decimos que tiene carácter débil. Es totalmente al revés, ¿sí? Porque una persona que se exalta fácilmente tiene un carácter muy débil, porque reacciona fácilmente y no puede controlar su carácter. Entonces, cuando habla que no se irrita, habla de dominio, habla de mansedumbre, habla de poder sujeto. Pablo dice a Timoteo que Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿no? Nosotros tenemos que sujetar nuestro carácter y no nuestro carácter a nosotros. También dice que no guarda rencor, es decir, no lleva cuentas, ¿sí? No retiene, no lleva ahí la cuenta de lo que me hicieron el año pasado y esto y lo otro, lleva las cuentas de todo, no guarda rencor, ¿sí? Olvida, perdona, no pasa nada. Ese es parte del amor. Dice que no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad. Dice, ama la justicia, ama la verdad, ama hacer el bien, ama hacer las cosas correctamente con los demás. Es una característica importante. Dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Resistencia total. Negación total, sacrificio, entrega. ¿Sí? O sea, cuando nosotros podemos poner el bienestar de otros, anteponerlo a nosotros, es un verdadero amor. Hacerlo de corazón, obviamente, como enseña la palabra. O sea, capaz de sufrir, de soportar, de creer. Ese es el amor. Ese es el amor que justamente tuvo Jesús por nosotros. O sea, ¿podemos ver a Cristo en todo esto? En todas esas características podríamos ver a Cristo, el que no se irrita, el que ama la verdad, el que soporta, el que no guarda rencor, evidentemente, el que no hizo nada indebido, el que no se jactaba de las cosas, el que no buscaba la competencia con otros, que tuvo un amor bueno y verdadero, el que tuvo mucha paciencia por nosotros. Entonces, como vimos, no hablamos de emociones, sino de acciones. O sea, el amor bíblico tiene que ver con las acciones que yo hago constantemente hacia los demás. No tiene que ver con las emociones y no tiene que ver con la persona. Es decir, yo amo a mi hermano porque es bien buena onda, porque como es bien responsable y bien metido con Dios, entonces yo tengo más amor que y que no se ve y que de repente pues no tengo. No, porque el amor no depende de los demás y lo que los demás hagan. El amor depende del amor que yo he recibido en Cristo. Y ese es el amor que yo tengo que dar. Independientemente de la persona, si es fácil, si es difícil, si es complicada, si tiene feo carácter, si es esto, no depende de eso. Porque el amor, la base del amor es el que yo recibí y el que yo estoy obligado a dar por los demás independientemente. Es incondicional. Entonces no son emociones. Entonces nuestra meta en esta vida es lograr tener ese amor, aunque estemos limitados en conocimientos y otros dones. Es decir, o sea, si nosotros no tenemos muchos dones del Espíritu y aquí no se manifiesta la profecía y no hay sanidades y no hay lenguas y no hay nada de eso, pero si tenemos amor, estamos mucho más arriba que cualquier otro que tenga todo esto y no tenga amor. Y si tenemos amor, entonces realmente somos más parecidos a Cristo. A veces el énfasis, creo, incorrecto que tenemos y que algunos vivimos era el conocimiento, era adquirir conocimiento. Y repito, no es malo el conocimiento, no es malo saber de la palabra, pero cuando no hay la madurez, el conocimiento envanece, es cuando se cumple esa parte.
nos envanecemos. A mí me pasó y varios de los que empezamos al mismo tiempo también yo vi esa parte. Había mucho envanecimiento, mucha soberbia, porque éramos que si la sana doctrina y que si esto y que si esto, y no había amor. Lo que al menos a mí me llevó un proceso de un par de años para aprender. Vamos a hacer una pequeña actividad. Después, por favor. Vamos a hacer una pequeña actividad que le enseñaron en un libro. La actividad consiste en eso, en que vamos a dar esta lectura, pero al inicio, en lugar de amor, vamos a cambiar por nuestro nombre. Entonces, yo lo voy a ir leyendo con mi nombre y ustedes lo van siguiendo y le van poniendo el suyo. No repitan Carlos. Pongan su propio nombre aquí, porque de eso se trata. Entonces, vamos a hacer la actividad. Carlos es sufrido, es benigno. Carlos no tiene envidia. Carlos no es jactancioso, no se envanece. Carlos no hace nada indebido. Carlos no busca lo suyo. Carlos no se irrita. Carlos no guarda rencor. Carlos no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Carlos todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cada quien léalo con su nombre. ¿Suena verdadero o suena falso? Entonces tenemos que trabajar. Lo que más enseñó Jesús en su vida es el amor. Mostró amor aún a sus enemigos. Y su amor fue genuino. O sea, nosotros hemos platicado esto, pero el ejemplo de Judas es uno de los más impactantes, porque Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y aún así le amó, porque la Biblia dice que Jesús le amó. Y todavía cuando lo entregó le dijo amigo. Él le amaba. Eso es algo hermoso, porque él le amaba sinceramente. Él amaba a los fariseos. Cuando un fariseo lo llamaba y lo invitaba a comer, lo invitaba a su casa, él iba. A pesar de que iba a ser criticado. Él sabía que iba a ser criticado por ellos. Él sabía que le tendían trampa y ahí estaba. ¿Por qué? Porque mostraba amor constantemente. Él no escatimó su propia vida por nosotros, ¿sí? Y nosotros, ¿a qué somos llamados? A eso, porque dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Amando constantemente a todos. ¿Dónde empezamos a practicar más ese amor nosotros? En la iglesia. Obviamente en nuestro hogar, ¿no? Entendemos eso. Pero el segundo lugar donde aplicamos más eso es en la iglesia, es en nuestro hogar, o sea, en nuestro entorno inmediato es donde debemos practicar. Porque si no podemos amar en nuestra familia, no podemos amar en la iglesia, ¿realmente vamos a poder decir, amamos a nuestros enemigos? Por supuesto que no. O sea, digo, si de repente nos puede costar aquí en el contexto de iglesia, es que fíjense, la Biblia no enseña que la vida de iglesia va a ser fácil. O sea, la Biblia no enseña así de que la vida de iglesia es un camino de rosas donde todos nos tomamos de las manos y todos somos súper buena onda y así, y el bosque lleno de flores y pajaritos, ¿no? No, la Biblia no enseña eso. Porque si enseñara eso, nosotros no veríamos constantemente en las cartas las indicaciones de amarse unos a otros. Sin embargo, en casi todas las cartas nosotros vemos, ámense unos a otros, sopórtense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, pasen por alto todas las cosas. O sea, es un énfasis. O sea, porque es algo que nos cuesta.
Es algo que naturalmente nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque buscamos lo nuestro, porque de repente nos irritamos, porque muchas de estas cualidades las tenemos desafortunadamente. Esa es la realidad. Y no es para mostrarnos lo malos que somos, sino más bien para mostrarnos lo que debemos trabajar y cambiar en nosotros. Esa es la intención de este texto. Este texto es prácticamente imposible. Y esa es la idea. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Porque si te pone un estándar más bajito, todos vamos a creer que lo logramos, porque así somos. Nos jactamos de, bueno, yo ya esto, yo ya el otro, como el fariseo, ¿no? Bueno, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores, yo hago, y ni aun como este publicano, porque yo sí soy, no. Y esa es nuestra tendencia, a veces natural. Pero la realidad es que el estándar que Jesús pone es mucho más alto, es ser perfectos, lo cual es completamente imposible. Pero es algo que debemos buscar en Cristo. Entonces, eso implica que debemos, a menos que alguien ya de aquí sea perfecto, que no creo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esto es algo que tenemos que trabajar todos los días de nuestra vida, porque no vamos a llegar a un punto de, digamos, ya todo lo sé, como el joven rico, ya todo lo sé, ya todo lo cumplí, ¿qué más sigue? No. Si somos honestos, nos vamos a dar cuenta, o sea, si somos honestos, aquí vemos, y cuando leemos y ponemos nuestro nombre, al menos, no digo que todo, pero hay varias cositas que decimos, sí suena un poco falso, ¿no? Cuando le pongo mi nombre aquí. Y es donde Dios nos muestra que debemos seguir siendo perfeccionados y debemos tener la humildad de seguir siendo perfeccionados sobre todo. Esa es. Por eso hay indicaciones, repito. O sea, nosotros no vemos, lo he dicho otras veces, pero nosotros no vemos en las cartas iglesias perfectas. O sea, no leemos Gálatas, ejemplo, Efesios, no hombre, la iglesia la de Tesalónica, o sea, y vemos las iglesias y decimos, wow, o sea, todas son un modelo a seguir. No, vemos que son iglesias carentes, unas fallan en una cosa, otras fallan en otra, otras en otra, y todas son carentes. ¿Por qué? Porque nos muestra la imperfección, pero al mismo tiempo que muestra la imperfección, le muestra cómo arreglarlo, cómo trabajar, cómo hacerlo. Y eso es lo que nos muestra a nosotros. O sea, la iglesia de Corinto tiene todos estos problemas. O sea, no era sufrida, no era benigna, era envidiosa, todo el tiempo estaba compitiendo, se jactaban, se envanecían completamente. O sea, hacían muchas cosas indebidas, todos buscaban lo suyo, se irritaban, guardaban rencor. No se gozaban de la injusticia, no se gozaban con la verdad y no sufrían, no lo creían, no soportaban. Y Pablo justamente les dice, yo les voy a mostrar un camino mucho más excelente. Es el amor. Entonces, si algo deberíamos nosotros como creyentes esforzarnos en trabajar continuamente el resto de nuestras vidas sin descanso, es en el amor. Miren, no importa si no sabemos mucha teología, no importa si no sabemos términos teológicos, no importa que podamos ser ignorantes en muchas cosas de la Escritura, no importa. Pero si tenemos amor verdadero, Dios se glorifica, Dios es honrado. ¿Los fariseos tenían conocimiento? Sí. O sea, un fariseo te podría recitar completamente de memoria muchas cosas. Tenían mucho conocimiento. ¿Cuál era el problema? Eran címbalos que retiñían, eran metal que resonaba. No había nada de amor. ¿Y de dónde sacó Jesús? Del vulgo, de los que no sabían, de los ignorantes. De ahí sacó Jesús. ¿Y qué hizo? Derramó su amor. Nosotros no vemos los evangelios así con que les diera así pura enseñanza teológica y así muy grande. Y no, eran cosas prácticas y lo veían.
O sea, ellos estaban con él porque veían cómo vivía, veían cómo amaba, veían cómo actuaba, y ese era el ejemplo que les dio. Así, ámense como yo los he amado, les dice continuamente. O sea, él les vino a mostrar el amor. O sea, él vino a enseñar a amar, más que enseñar doctrinas. ¿Se dan cuenta? Nosotros no vemos, o sea, vemos en Pablo, las cartas de Pablo, por eso son las que más tenemos, porque vemos en las cartas de Pablo una gran teología, porque era un fariseo. Pero se convirtió y se llenó de amor. Y nosotros tenemos ese testimonio de él. Eso es lo hermoso. Entonces nosotros, si queremos andar como Jesús, esta es la manera. Y nunca llegar al punto de pensar que ya llegamos. Ya amamos perfectamente. Ya no tengo que aprender, ya sé esto, ya sé doctrina, ya sé qué, ya he leído la Biblia muchas veces, ya tengo conocimiento. Ajá, ¿y el amor? ¿Ya estamos en ese nivel? Tipo Jesús. No creo. Y eso nos va a llevar toda la vida. Y ni lo vamos a lograr. Pero es nuestro esfuerzo de la vida. Aprender a amar verdaderamente como Jesús ha amado. O sea, que la gente vea ese amor en nosotros en donde nos paremos. Que nuestra forma de hablar sea con amor, principalmente a nuestra familia, a nuestros hermanos, a los que nos rodean. O sea, que realmente puedan ver a Jesús, porque así van a reconocer que estamos en Cristo. Es porque eres así. ¿Y por qué cuando te hablan mal no te irritas? ¿Y por qué cuando te hacen esto no reaccionas? ¿Y por qué no buscas lo tuyo? ¿Por qué pones primero a los demás? Ese es el amor. Ese es el amor que se nos ha demandado a nosotros. Verso 8 dice, el amor nunca deja de ser. Voy a leer todo hasta allá. Pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor permanece para siempre, ¿sí? En el cielo no vamos a necesitar fe, todo está cumplido, ya perfeccionado. No vamos a tener esperanza, porque ya vamos a obtener lo que hemos esperado. No es necesaria la profecía, no es necesaria las lenguas, no es necesario nada. Solo el amor. Porque el amor permanece para siempre. El amor no deja de ser, nunca dejará de ser. Dejará de ser. Entonces, todos los dones que tenemos, todas las cosas de las que a veces nos podemos jactar, no importan. Ni siquiera las cosas materiales que podemos tener, lo sabemos, yo creo todos, pero nada importa. Pero el amor sí. El amor es lo único que va a permanecer para siempre. El amor es lo que vamos a accionar. Cuando ya estemos en la vida eterna, vamos a ser perfeccionados en el amor, dice la palabra. Es decir, no nos va a costar trabajo amar. Va a ser muy fácil. Pero aquí, mientras sí, porque tenemos que ejercitar. Tenemos que pasar por alto muchas cosas. Tenemos que guardar nuestro corazón muchas veces. ¿Sí? Esto no me gustó. Así, y me hicieron esto, y dijeron esto, y respiro. No voy a mantener mi ánimo igual. No reaccionar, no explotar, porque ese es el amor. Nada de eso, de los dones, nada de esas cosas será necesaria, pero el amor sí, cuando venga lo perfecto. En lo eterno, el amor es la base de todo. Porque cuando amamos, cumplimos la ley. O sea, Jesús y los apóstoles resumen toda la ley en 2 mandamientos: amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque dice, si tú amas,
ya cumpliste toda la ley. O sea, porque todo se resume en eso. Porque la idea, o sea, si ustedes leen la ley, todo tiene que ver con el amor. Mucha gente a veces dice, ¿y qué tiene que ver con el amor los mandamientos? Lo tiene que ver todo. Porque las leyes que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento son indicaciones de amor, son cuidado de amor. ¿Por qué? Porque yo voy a honrar a mis padres, es la forma de amarlos. Porque si yo no adultero, es como amo a mi esposa. Porque si yo no mato y no odio, es la forma que amo a mi prójimo. Si yo no le robo, si yo no le envidio, es el cumplimiento de la ley, el amor. Las casas tenían que ponerle una barandita en la parte de arriba. ¿Para qué? Para cuidar a mi prójimo. Para que no se fuera a caer y no se fuera a lastimar. Y si yo tenía sembrados y tenía cosecha, tenía que dejar un poquito para que los extranjeros y las viudas y los huérfanos pudieran entrar a comer. Eso es amor. Entonces, todas las leyes tienen que ver con un amor práctico. Lo que pasa es que el hombre nunca lo vio y nosotros lo hemos hecho todo legalista, así todo leyes que tienes que cumplir. No, el amor es lo que tenemos que cumplir. Y si nosotros amamos, entonces cumplimos toda la ley y los profetas, dice Jesús. O sea, toda la ley y los profetas están resumidos en amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. No tengo que aprenderme todo. Tengo que practicar esto. Eso es lo que tenemos, eso es lo que vale la pena que vivamos cada día. Eso es lo que vale la pena que aprendamos cada día. ¿Queremos aprender teología? Está bien. Pero primero esto. Voy a practicarlo, voy a tratar de vivirlo. No unos días, no, esto ya me voy a aprender y ya no, esto lleva toda la vida. Pero este es el énfasis para nosotros. Porque es esa característica que nosotros indudablemente debemos tener, el amor unos por otros. Entonces, preguntas de reflexión. ¿Cuánto amor hay realmente en nosotros? ¿Qué tan ejercitados estamos en este amor? O sea, ¿qué tanto buscamos ejercitar constantemente ese amor, pero de una manera que me esfuerce, que consciente, ¿sí? O sea, estoy consciente que tengo que amar, que tengo que hacer. O sea, no es porque creo que uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy es que es algo que damos por hecho. Y eso es lo peligroso. Que damos por hecho que nos amamos porque somos una onda, porque, el hermano, sí, está bien. Pero cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos incómodos, cuando vienen momentos complicados, reaccionamos, comentamos y entonces ya no estamos amando. Porque es muy fácil amar cuando nos llevamos bien, cuando todo nos cae bien, cuando se portan bien los demás, cuando nos reaccionan, así es muy fácil, todos amamos así, ¿no? Es lo que Jesús dice, pues si amas a los que te aman, ¿qué de diferente haces? Dice, los impíos hacen lo mismo. Dice, más bien ama a los enemigos, ama a la gente complicada. Y cuánto más en la iglesia. Nosotros debemos pasar por alto muchas cosas. Simplemente pasarlas por alto, simplemente olvidarlas. Hice este comentario, vi esta actitud, vi esto. No pasa nada. Tuve un mal día. Ese es el amor. No es que esto, es que el otro. Debemos entender algo. Si todos nos ponemos a buscarnos cosas entre nosotros, todos vamos a encontrarnos cosas. Todos. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros es perfecto. O sea, cada quien es bueno en una cosa y es malo en otra. Cada quien tiene su pie donde cojea. Todos. Y si nosotros no debemos crecer en la habilidad de encontrar el error del hermano. Debemos crecer en la habilidad de encontrar la virtud de los demás. Es eso. Porque el error lo vamos a encontrar en cada uno de nosotros. Pero no debemos buscarlos. Debemos buscar la virtud. Debemos decir, ¿qué bien hace esta persona? ¿Qué bien hace esta hermana? ¿Qué esto tiene? Porque todos tenemos algo muy bueno y también tenemos algo malo. Es parte de, porque todos estamos siendo perfeccionados en esto y vamos a ser perfeccionados.
Pero nunca debemos estar concentrados viendo el detalle. Es algo que hacemos mucho los cristianos. O sea, los cristianos a veces somos los que más nos destruimos entre nosotros. Y eso es muy triste. Deberíamos cambiar eso. Porque también, ¿cómo vamos a recibir a los perdidos así? ¿Cómo vamos a recibir a la gente rota, a la gente que llega toda destruida y que sus reacciones van a ser constantes, malas, y vamos a darle amor y va a reaccionar a veces mal porque ni siquiera sabe cómo recibirlo, y nosotros, no, todavía que le estamos tratando bien, todavía que estamos ayudando y mira cómo se pone? Sí. Entonces ya no estamos amando. Jesús amó de esa manera y tuvo reacciones de la misma gente y mantuvo el mismo ánimo. Los que un día le decían, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, el Rey ha llegado, son los mismos que después decían, crucifícale, crucifícale. Y son los mismos por los que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y son los mismos a los que derramó su Espíritu Santo en Pentecostés y se convirtieron. Ese es el amor de nuestro Señor. Es el amor que tenemos que tener. El amor que pasa por alto muchas cosas, que perdona, que no se irrita, que no guarda rencor, que no hace nada indebido, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Ese es el amor que nos corresponde a nosotros darnos entre nosotros y dar a los demás. A todos. Entre más mejor. Y si logramos esto aquí y logramos a nuestros enemigos, entonces ya estamos en un nivel muy bueno. Pero vamos a empezar aquí en nuestro entorno, en casa, en la iglesia, en el trabajo. Que puedan ver el Cristo en nosotros. Como nuestro ejercicio. O sea, nuestro ejercicio no busca, este ejercicio que traigo, no busca humillarnos, no busca ridiculizarnos, busca situarnos en nuestro lugar a cada uno de nosotros. Yo lo leí la primera vez en un libro muy bonito, Loco Amor creo que se llama, y él decía, a ver, haz esta actividad, ¿no? Y cuando la haces dices, no, pues no, suena falso, ¿no? Pero esa exposición debe llevarnos al Señor y debe llevarnos a tratar de decir, voy a esforzarme en este amor que yo recibí. Ese es el amor que yo tengo que dar. La madurez cristiana no está ligada al conocimiento, no está ligada a la edad ni los años que tengamos caminando en Cristo. O sea, la madurez cristiana está ligada en cuánto amamos de verdad, cuánto practicamos ese amor con los que nos rodean. Esa es la madurez. Si yo amo de esta manera y yo practico este amor, estamos hablando de madurez. Porque es muy difícil. Entonces este pasaje, Pablo se lo habla a una iglesia con situaciones. Y esto es algo que debemos guardar para las situaciones que podamos tener hoy, pero no solo hoy, las que podamos tener mañana. Si el Señor añade, esto se va a complicar en buen sentido, porque la única forma en que nosotros vamos a poder practicar ese amor es en situaciones difíciles. Pues esto no se practica cuando todos nos llevamos bien y todos tenemos armonía. Así no se practica ese amor, porque eso es muy fácil, eso es muy natural, porque viene del egoísmo. Pero cuando pasen situaciones complicadas, cuando tengamos que perdonar una situación, cuando tengamos que pasar por alto pecados, comentarios, hasta faltas de respeto, lo que sea que llegue a pasar, ahí es donde se practica ese amor. Y va a pasar. Siempre pasa en las iglesias, porque cuando llega gente destruida, gente rota a ser restaurada, pues es un proceso que es difícil. Muchos lo pasamos. Y nosotros debemos estar ahí dispuestos a dar ese amor constantemente a la gente. Entonces debemos esforzarnos más que otra cosa en el amor. Reitero,
es bueno aprender, es bueno adquirir conocimiento, es bueno crecer en todas estas cosas, pero más en el amor. Así que los dones, el conocimiento, la fe, el sacrificio, sin amor es solo ruido, son solo cosas espirituales vacías que de nada sirven. El amor es práctico, es acción, no solo emociones y palabras, sino es las acciones que yo hago en favor de otros. Y el amor, como vimos, es superior a todos los dones y conocimiento que podamos tener, porque el amor permanece para siempre. Todo lo demás que adquiramos no permanece para siempre, el amor sí permanece para siempre. Termino con este texto de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, ayúdanos a tener este amor, Señor. Sabemos que este amor no nos va a llegar de manera milagrosa. No nos va a llegar si decimos ahorita, Señor, danos ese amor y ¡pum!, lo vamos a tener. Sería muy bueno. Pero sabemos que no es así. Porque tú nos quieres llevar a practicar ese amor, a crecer en ese amor, a vivir en ese amor. Ayúdanos sobre todo a recordar que tú eres el que nos ha amado así. Que ese amor que tú nos demandas es el mismo que tú nos diste, Señor. Y por eso conocemos este amor. No podemos decir que no lo conocemos a menos que no hayamos recibido tu amor, pero conocemos este amor porque es el que recibimos, porque tú fuiste paciente con nosotros y lo sigues siendo todavía. Tú soportas nuestra maldad muchas veces. Tienes un amor tan grande por nosotros, tan inimaginable. Ayúdanos a recordarlo constantemente. Ayúdanos a ver cuando nos falte la paciencia con alguien más, cuando no recibamos lo que esperemos. Ayúdanos a ver que así éramos nosotros contigo y que tú tuviste una respuesta de amor hacia nosotros. Ayúdanos a ejercitarlo, no solo de vez en cuando, Señor, sino cada día. Que esta palabra tú la guardes en nuestro corazón para que podamos practicarlo constantemente, podamos ejercitarlo, podamos crecer. Que no nos estanquemos, Señor, en lo que tenemos, sino que siempre vayamos a más creciendo en esto, Señor. Perdónanos porque muchos hemos tenido una falta de amor hacia otros, hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos, hacia las personas que nos rodean. Perdónanos cuando nos ha faltado dar ese amor. Ayúdanos a ver y a depender de ti. Tú ya nos has dado un corazón nuevo, Señor. Tú nos has dado un corazón de carne. No te pedimos que nos des ese corazón porque tú ya nos lo diste, Señor, cuando renovaste nuestra vida. Pero a veces se nos olvida, Señor. Limpia nuestro corazón más bien. Ayúdanos a depender más de ti. Ayúdanos a vivir de esta manera. Que algún otro día podamos leer esto
que esta actividad que leímos y que suene más real, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que es lo que tú quieres, es lo que tú nos encomendaste, que nos amáramos unos a otros como tú nos has amado. Que podamos hacerlo para glorificar tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén.